Bueno, la verdad es que hoy ha sido un día intensísimo, porque todavía nos quedan cosas muy importantes de las que hablar. 45 años hace hoy el heredero de la corona española. Supongo que, seguro, que si se le pregunta desearía estar viviendo este momento en unas circunstancias absolutamente distintas, porque probablemente esté pasando la institución el peor momento desde que fue restaurada la monarquía, como saben, después de la muerte de Franco. Así que tiene Mila Méndez todos los titulares que nos ha proporcionado la monarquía hoy, que han sido unos cuantos. Buenas noches. Día revuelto en la familia real. El juez le ha impuesto una fianza civil al yerno de don Juan Carlos y a su socio Diego Torres de hasta 8 millones de euros. Si no los abonan en 5 días, se podría proceder al embargo de sus bienes. El magistrado explica las razones de la fianza millonaria en un auto de más de 500 páginas. En él detalla que hay indicios suficientes de criminalidad. Según Castro, ambos se pusieron de acuerdo para rentabilizar al máximo el parentesco de Urdangarín con la familia real. El juez acusa a Urdangarín de desmedido ánimo de lucro, de utilizar a la infanta como gancho y al Instituto Nos como un paraguas con el que desviar fondos públicos. La instrucción, todavía abierta, da un paso de gigante con esta fianza. Además, ahora la Abogacía del Estado también quiere tomar parte en la causa. Se personificará como acusación particular tras descubrir un nuevo y supuesto fraude de hasta 470.000 euros por parte de Urdangarín y su socio Torres. El duque de Palma tendrá que volver a comparecer ante el juez el próximo 23 de febrero, el mismo día en el que también declarará el secretario personal de las infantas. El cerco se estrecha sobre la infanta Cristina tras la imputación de su mano derecha, Carlos García Revenga. Los correos facilitados por Diego Torres han podido constatar la amistad entre Urdangarín y Revenga, que fue también tesorero de Nos entre el 2004 y el 2006. La Casa del Rey lo mantiene por ahora en el cargo. Por la mañana, durante una recepción presidida por don Juan Carlos, imperó el hermetismo y esta tarde por fin han hecho público un comunicado en el que anuncian que no tomarán ninguna decisión hasta que Revenga declare ante el juez. Lo que entendemos es que todavía no esté imputada la infanta, porque todo apunta a que hay elementos de todo el entorno familiar que es el que debe estar imputado. Y mientras los interrogantes no cesan respecto al papel que ha jugado la hija mediana del rey, la opinión pública sigue con pasión este proceso. Poner 8 millones, los quitará de Suiza o los quitará de las Bermudas y seguirá en la calle. A mí me parece poco. Es un poquito suave. Si fuéramos nosotros no sé si tendríamos tanta suerte. Debe estar en la cárcel. A Chirona, directamente a Chirona. A Chirona é cando o rei tamén. De ser el yerno ideal, Urdangarín ha pasado a ser una figura non grata en la familia real. En fin de semana y durante la madrugada, la zarzuela se ha encargado este sábado de borrarlo del listado de integrantes de la familia real que aparecen en su página web. Urdangarín, que no participa en actos oficiales desde el verano del 2011, también fue retirado de la foto de familia del Museo de Cera y por no quererlo hasta prefieren evitarlo en el Ayuntamiento de Palma. Le han retirado el nombre Duques de Palma a uno de sus principales paseos. En sus horas más bajas, el rey tal vez se pregunte hoy qué ha sido de aquellos años, cuando juraba la Constitución o se convertía en uno de los garantes de la democracia tras el intento de golpe de Estado de Tejero. Por eso repito ahora que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber que es el servicio de mi patria. Muchas gracias. Imágenes como esta, con toda la familia unida, ya no volverán a repetirse y recuperar el prestigio perdido es una meta más que difícil desde que fue proclamado monarca en 1975 por la ley de sucesión impuesta por Franco y ratificada por la Constitución. Esta es la peor crisis de credibilidad que atraviesa la corona española. En esta crisis el caso Urdangarín ha sido determinante, pero algo han podido influir las meteduras de pata del monarca. Algunas más simpáticas, como su inoportuno politono en el móvil, y otras más polémicas, como su riña a los periodistas de Zarzuela o su cacería en Botsuana.
Perdón. Pero déjame hablar un momento. Prefiero hablar un momento. Pues yo le veo fenomenal. Fatal. Salimos un momentito, gracias. Vamos a salir un momentito. ¿Cómo afronta la operación? Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Y desde luego has conseguido 6 minutos de gloria. No, pues no era lo que quería. La consecuencia de todo esto, un momento inaudito, el primer perdón real de la historia española. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Tratándose dun rei, digamos que hai unha versión que di un rei non ten que pedir perdón, non? Que é como rebaixarse demais, non? Pero hai outra versión para humanizar o rei. Eu creo que provocou máis comentarios jocosos que o efecto que buscaba. En esta decisión ha tenido mucho que ver la nueva dirección del equipo de comunicación de la Casa del Rey, renovado en plena crisis institucional. Ha reducido en 1 millón de euros el presupuesto e intenta, a contrarreloj, ofrecer una imagen más cercana con cambios que rompen tradiciones de décadas. Por ejemplo, su discurso de Navidad de pie o su primera entrevista a un canal de televisión en años. Esto en un día que debería ser de felicitaciones. El príncipe Felipe ha cumplido hoy 45 años sin celebraciones oficiales y siguiendo las actividades previstas en su agenda. En su cumpleaños feliz se lo cantaron un grupo de periodistas a su llegada a la inauguración de Fitur, con 253 actos durante el 2012. Es el miembro de la familia real con más actividades oficiales. Hace ya 27 años que es el candidato a suceder a su padre y el rey ha confesado en más de una ocasión que está más que preparado. Tendrá la dignidad de príncipe de... En plena crisis de la corona y en pleno debate sucesorio desde Europa, Holanda puede meternos prisa. Las comparaciones son inevitables y el anuncio de la inminente abdicación de la reina Beatriz en favor de su hijo Guillermo podría marcar un precedente, un dato curioso. Tanto la monarca como su hijo heredero tienen la misma edad que sus homólogos españoles, 75 y 45 años respectivamente, solo que lo que allí en Holanda es una tradición asentada, el retiro voluntario de sus monarcas, aquí podría desatar una crisis institucional ante la falta de tradición. Muchos problemas en la Casa Real para comentar ahora en la mesa, Fernanda. Pues muchísimas gracias, Mila. Aún te vemos un ratito dentro de poco tiempo, de pocos minutos. Roberto, ¿qué está pasando en la monarquía española? Pues ¿Qué va a pasar? Hoy, perdona que te interrumpa, bueno. Un periodista, Iñaki Gabilondo, pidió expresamente en público que abdicara don Juan Carlos. Sí, yo soy menos importante, claro está, mucho menos importante que Iñaki Gabilondo. No, por favor, eso nada, eso no te lo consiento. Sí, no, es absolutamente obvio, pero lo apunté hace tiempo ya que el rey tendría que pensar seriamente en la posibilidad de abdicar. Vamos a ver, lo que está pasando no es nada bueno. Hay dos procesos, yo creo que paralelos, ¿no? Uno es el fenómeno Urdangarín, que es demoledor, es devastador el efecto que tiene, porque Urdangarín es un auténtico sinvergüenza y diríamos que mancha todo lo que toca, ¿no? Es como una ortiga que todo lo que toca lo va contaminando, ¿no? Y por tanto, ese es un proceso que yo creo que tiene un efecto muy malo para la Casa Real, como es obvio. Pero han sido contundentes en la Casa Real con... Yo creo que han ido respondiendo en función de los acontecimientos, como haría cualquiera, por otro lado. Hoy con lo del secretario de las Infantas, pues aguantan ahí a ver si son capaces de aguantarlo y si no hay una gran presión de los medios de comunicación, pues lo aguantan y si no, pues se lo sacarán de medio, dentro de 15 días, ¿no? Pero es que al mismo tiempo que se produce ese fenómeno, hay otro segundo fenómeno muy importante. Y es que se acaba la ley de silencio sobre la monarquía. Es decir, que esto ha coincidido con el final de la ley de silencio, porque la monarquía tenía algunas cosas, diríamos, poco presentables, ¿no? Con anterioridad al proceso de Urdangarín, había cosas que se sabían, que los medios de comunicación conocían, pero que había un cierto pacto implícito de no publicar. Y esto se ha roto. Entonces, la monarquía española está sujeta al mismo régimen, diríamos, informativo que todas las monarquías del resto del mundo. Es decir, de manera tal, del resto de Europa, que es donde hay monarquías, que si hacen una cosa mal, pues salen los periódicos, y si dices una cosa que no debes de decir, salen los periódicos, y si... Entonces, con eso... Si vas a cazar elefantes, salen los periódicos. Entonces, el rey no es la primera vez que caza elefantes, estará cansado de cazar elefantes, pobres elefantes, ¿no? Y osos y de todo. Lo que ocurre es que ahora salen los periódicos. Entonces, esos dos procesos al mismo tiempo son demoledores. Y yo creo que tienen que empezar a pensar seriamente si el rey está en condiciones... Es probable, como hipótesis, ¿no? Es probable que hayan
algunas veces lo pienso como hipótesis, para que nuestros espectadores también puedan barajar esa hipótesis si no se les ha ocurrido, que seguro que muchos de ellos sí, que quizá el rey está intentando aguantar justamente para ser él el que aguante, el que pague el chaparrón y el que pague el coste y no lo pague. Que se va a inmolar, vamos. Exactamente. Bueno, esto podría ser una explicación. Sí, con lo cual la abdicación sería inmediatamente después del juicio de Urdangarín. Bueno, o inmediatamente después de la salida de esta situación tan complicada en la que estamos. Para dejarle al hijo todo el terreno limpio. Dejarle al hijo la situación mejor, ¿no? Sí. ¿Qué decir de esto, no? O sea, constatar que efectivamente la situación ha cambiado de un modo extraordinario en muy poco tiempo, ¿no? La percepción realmente, efectivamente, era una institución que estaba bien valorada, ¿no? Porque no estorbaba particularmente, ¿no? Pero ahora empieza a estorbar, como ha quedado de manifiesto hace un momento, y como empieza a ser una reacción social. A lo mejor tampoco estorbaba porque tampoco sabíamos exactamente qué hacían, ¿no? ¿Qué hacía? Sí, puede ser, sí. Julio, 10 segundos. Hombre, yo lo que estoy viendo, digamos, es un deterioro de las instituciones, ¿no? Es decir, no solamente es el tema del Parlamento de Galicia, sino de la propia monarquía, y que ese deterioro va acompañado de un deterioro todavía mucho más visible de lo que es la vida social, la situación económica y tal. Y cuando se me va la cabeza por ese lado siempre acabo pensando lo mismo, ¿no? Formamos parte de la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, y una situación, digamos, anárquica, digamos, o descontrolada en un país de la Unión Europea, yo desde luego no me la imagino, ¿no? Es decir, yo creo que hay un anclaje de los distintos países en la Unión que harían imposible, por ejemplo, lo que pasó después de lo que hemos visto hoy con Hitler, ¿no? Es decir, hoy entre Alemania y Francia prácticamente, hombre, son dos países distintos, pero son prácticamente el mismo, ¿no? Manuel, 15 segundos. Manuel. Bueno, que empiecen por abdicar y que luego cojan luego falamos. Manuel. A mí me parece que el rey tiene un síntoma con el reinado. Es un síntoma que viene del modo en el que accedió al reinado, y no me refiero especialmente a que fuera designado por Franco, sino que fue en contra de los derechos dinásticos de su padre. Eso no es cualquier cosa, no es cualquier cosa para un hijo. Y ahora tampoco quiere abdicar. De hecho, cuando se menciona esta posibilidad, él viene a decir algo del tipo: aquí en España no somos mucho de abdicar. La tradición no somos mucho de abdicar. Vamos a ver, yo no creo que sea tanto por un cálculo de quedarse él con toda la porquería y dejar un poco más limpio el camino a su hijo. Porque si ese es el cálculo, yo creo que no es un buen cálculo, porque puede ocurrir que la porquería sea tanta y se acumule tanto que haga imposible la sucesión. Entonces, en este momento parece que el príncipe Felipe está un poco preservado de todo esto. Y quizás el buen cálculo político sería que este es el momento. Sí, pero quizá si deja de ser el príncipe Felipe y pasa a ser el rey, deja de estar preservado. Esa es la duda, ¿no? La cuestión es que está el preservado. Yo no sé si tampoco tiene todas las bendiciones, incluso su mujer, por parte de algunos estamentos. Algunos sectores de la derecha. Algunos sectores no han digerido bien el matrimonio tal vez estamos ante un imposible, ¿no? Porque la monarquía es algo tradicional. Y hacen esfuerzos en estos momentos por acercarse al pueblo, incluso a nivel de gestos, de formalidad. Y hay algo incongruente en esto, porque si son como todos, dejan de ser excepción. Y el propio fundamento de la estructura monárquica se resiente. Bueno, ¿puedo decir una cosa brevísima? Si mañana esto se decidiera suprimir la institución, yo creo que lo que habría que suprimir es la institución de la presidencia, es decir, de la jefatura del Estado. Sí. Hay una cosa que es importante, que nuestros espectadores, quizá muchos de ellos no han caído, ¿no? En ningún país de América Latina o de América hay ejecutivos dualistas. Hay un jefe de gobierno que es al mismo tiempo jefe del Estado. Solo en Europa hay ejecutivos dualistas, donde hay un monarca y un presidente de gobierno, o un presidente de república y un presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque el régimen constitucional se construye en Europa a partir de la monarquía absoluta. Los monarcas absolutos se convierten en monarcas constitucionales y de ahí surge una institución que es la jefatura del Estado. Yo no sé si la monarquía es muy funcional en estos momentos. Es probable que sea mucho menos funcional de lo que fue en su momento. Ahora bien,
yo creo que si prescindiéramos... Hay que prescindir de todo. Prescindimos de la jefatura del Estado. Un presidente de gobierno y se ha terminado. Porque lo otro, o sea, dos ejecutivos, en la experiencia histórica española ha sido una experiencia histórica nefasta, muy mala, y en muchos países de Europa donde los ejecutivos son de verdad, funciona muy mal. Funciona muy mal. Funciona bien donde el jefe de Estado no tiene ninguna relevancia, como el caso de Alemania o como el caso de Italia. Y cuando en Italia el jefe de Estado quiso tener relevancia porque se había enloquecido, como el caso de Cossiga, hubo conflictos, muy serios conflictos. Bueno, hubo otra noticia importantísima del día y motivo de mucha indignación por el hecho en sí, por cómo se ha gestionado la información por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Caso Bárcenas, seguimos hablando. Saben que uno de los escándalos que acompañan a este personaje, a este ex tesorero del Partido Popular, es algo que dijo su abogado, que es que se había acogido a la famosísima amnistía fiscal para regularizar 11 millones de euros. El gobierno estuvo jugando al gato y al ratón, pero hoy hemos sabido algo. Marina, cuéntanos. Su abogado ya lo había adelantado y hoy se han presentado las pruebas de cómo el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, se ha realmente acogido a la amnistía fiscal para blanquear cerca de 11 millones de euros. Él lo hizo a través de Tesedul, una de sus sociedades, y por eso no constaba en la lista de las 29.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Para hacerlo, Bárcenas pagó al fisco algo más de 1 millón de euros, que es el correspondiente al 10% del dinero ocultado hasta ahora, una cantidad que por supuesto es muy inferior a los impuestos que tendría que haber pagado en el caso de haber declarado ese dinero en su día aquí en España. Eso sí, Bárcenas ha garantizado que con esta amnistía fiscal ha logrado legalizar todas sus cuentas y que ya no tiene activos en ninguno de los paraísos fiscales. Fernanda. Bueno, Marina, muchas gracias por los detalles. Ha habido reacciones ya. Vamos a destacar una, la de Cristóbal Montoro. Como saben, hace unos días comparecía en comisión para tratar de explicar lo que ha resultado ser un auténtico fiasco. Acorralado por la oposición, trató de salir indemne, pero finalmente yo creo que ha sido peor de lo que le esperaba, porque la constatación de lo que sucedió ha quedado hoy clara. Hoy trataba de excusarse de esta forma. Lo habrá podido hacer, ahora lo está declarando que lo ha hecho, pero insisto, ni lo ha presentado como persona física, ni lo presentó como persona jurídica, sino es a través de interpuestos. Pero eso no afecta para nada a los procesos en marcha. Lo que demuestra todo esto, aparte de la estrategia jurídica de cada uno, que es muy libre, por supuesto, ¿no?, en un país como el nuestro, lo que demuestra es que realmente la justicia está funcionando, la agencia tributaria está funcionando. Y a partir de ahí debemos ver cuáles son las conclusiones a las que va llegando todos estos procesos, pero que esencialmente que no afecta, que no es una estrategia, como ven, que realmente incida. Bueno, absolutamente inaudito, Manuel. Sí, si realmente... Tienes un segundo. Si realmente le faltaba algo a esta amnistía fiscal, en fin, inaceptable do goberno, era que agora chegara ao nivel de farsa. A presencia de Bárcenas legalizando un diñeiro que todos sabemos que é irregular, polo que paga a cuarta parte, o 10%, a cuarta parte do que tería que pagar, do que paga unha persoa que ten os ingresos normais traballando moitas horas ao día. Eso demostra que esa amnistía fiscal, dende logo, é un auténtico escándalo, ¿no? Titular, José Carlos. Yo creo que este es un asunto que ha llegado para quedarse durante mucho tiempo. Yo creo que no es un asunto de corrupción más, sino que es el asunto, ¿no? Y que, porque mezcla cosas demasiado explosivas, ¿no? Esto que señalas tú, con lo que estoy totalmente de acuerdo, en relación con la amnistía fiscal, dinero en Suiza, cercanía a algunos actores fundamentales de la política española y dosieres que salen de los despachos con mucha información. Y una gestión de la crisis particular, cuando menos, porque insisto, yo vi en directo la comisión el otro día de Cristóbal Montoro y vaya por Dios, teniendo en cuenta lo que hoy se ha sabido. Te pido un titular solo. Hombre, yo lo definiría a Bárcenas, con todo mi dolor, como el hombre más poderoso de España, ¿no? por eso de la posibilidad de tirar de la manta, sí, que tanto se empleó hace unos años. Bueno, estamos acabando ya, pero hay dos asuntos todavía que queríamos compartir con ustedes. Uno tiene que ver, como les decía, con esa alerta de la Audiencia Nacional que ve indicios de inconstitucionalidad en la supresión de la paga extra a los funcionarios. Hay un precedente reciente en el caso de Portugal que finalmente obligó al Estado a aplicar una rebaja igual para todos los trabajadores, incluidos los del sector privado. Vamos a ver qué
suceda aquí, pero se nos ha ocurrido recuperar, no tenemos el total de Feijóo. Bueno, pues vamos a otra cosa, que es Fátima Báñez, que hoy ha dado otro de los titulares de la jornada, simplemente para que se queden con él, una particular forma de expresar bueno, el éxito supuesto de la reforma laboral que, como saben, nos ha llevado hasta 6 millones de parados. Hoy la calificaba de esta forma. Una reforma que ha servido en medio de un año muy duro de recesión para mantener muchos empleos en España. Por eso estamos muy moderadamente satisfechos. Bueno, esta es la expresión de Fátima Báñez. Yo creo que esta ministra es insoportable. Insoportable. Expresiones como muy moderadamente, o sea, no sabe ni falar. Está muy moderadamente satisfecha. En eso forma pareja, me parece, en Pixie y Dixie, con el ministro de Hacienda. Porque en realidad el ministro de Hacienda, cuando uno lo oye hablar esto, y digo que es la impresión que da, que nadie me malentienda, la sensación que da es que ha tomado más whisky del que aconseja la prudencia antes de hablar. No, lo digo en serio. Porque en realidad dice las cosas de una manera... Está a punto de caer una querella en este programa, ya se lo adelanto. De verdad. Llevamos unos días... Dice las cosas de una manera que las... No, estoy convencido que no, que es abstemio, seguro. Pero digo, dice las cosas de una manera realmente increíble. Roberto, déjame que incluya na querella a Albino Prado, noso amigo Albino Prado, que escribiu un artículo falando de Montoro, que o título era Otro borracho agarrado a la farola, efectivamente, claro, porque cuando fala parece esa que es la sensación que da. Y la verdad es que Manuel, la comparecencia del otro día, que fue algo verdaderamente bochornoso. Es decir, un ministro del gobierno de España, hombre, no tiene por qué ser el tipo más listo del mundo. Y cuando uno mira hacia atrás, sabe que ha habido muchos ministros, en democracia, quiero decir, no hablo de otras épocas históricas, en democracia, que eran personas, diríamos, de inteligencia y de capacidades manifiestamente mejorables. Pero, en fin, hay que pedir un mínimo de capacidad a un ministro, además que administra algo tan importante como es la Hacienda. Y este señor es algo verdaderamente alucinante. No me puedo explicar cómo... Yo creo que es catedrático de universidad, para vergüenza nuestra. Es difícil. Para vergüenza nuestra, lo cual demuestra que ser catedrático de universidad es una cosa poco meritoria. Bueno, vamos a escuchar ya para ir acabando y para que queden las cosas claras. Decíamos, supresión de la paga extra de Navidad. Hace unas semanas, antes de Navidad, teníamos aquí al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le preguntábamos por este particular y, bueno, teniendo en cuenta lo que está pasando con la paga extra, hay que reconocer la contundencia de las declaraciones que, como decía, hacía aquí en Vía V. Decía esto cuando le preguntamos por la supresión de la extra. Si hemos de disminuir la capacidad adquisitiva de los funcionarios, no podemos quitarle la paga extra de Navidad, porque esa paga extra de Navidad va mayoritariamente al consumo. Y por lo tanto, esa paga extra, además de que todos los funcionarios se acuerden del PP mientras estén tomando el turrón, produce una disminución del consumo en el momento de mayor consumo. ¿Y esto supuso discusión dentro de su partido? Bueno, yo di mi opinión, pero claro, di mi opinión una vez que habían adoptado la decisión. Yo manifesté que había sido un error, en mi opinión, histórico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico. Eso no se puede hacer. Si usted ha de tocar la paga a los funcionarios, tóquele usted las retribuciones complementarias en la paga de junio y las retribuciones complementarias en la paga de Navidad, pero no quite usted una paga. Bueno, pues estas declaraciones que hacía aquí en aquella entrevista Alberto Núñez Feijóo, que a la vista de los acontecimientos y a ver qué pasa con el Constitucional, bueno, pues adquieren una cierta relevancia. A lo mejor alguien tenía que haber escuchado las propuestas del señor Feijóo en Génova. Corriendo nos vamos al plato de informativos para que Mila nos dé algún titular más de esta jornada. ¿Qué tal? Pues comenzamos con el autor de uno de los robos más famosos de Galicia. Manuel Fernández Castiñeiras, autor confeso del robo del Códice Calixtino, ha salido hoy de prisión. A las 5 de la tarde abandonaba la cárcel de Teixeiro, donde ha pasado casi 7 meses. Tendrá que comparecer todos los lunes en el juzgado y tiene prohibido entrar en la catedral. Castiñeiras iba acompañado de su abogada. Asegura que siempre se ha perjudicado a su defendido. Pues hombre, muy agobiado, lógicamente. ¿Cómo se va a encontrar? Es decir, es normal que esté agobiado. Es un anciano que le dio un ictus en el 2005 y que fue sometido a un interrogatorio muy bonito. Es que no se han resuelto ninguno de los recursos. Es decir, las peticiones que yo hago han quedado ahí, en el libro del olvido. Ni Cristiano Ronaldo ni Ibrahimovic, los fichajes astronómicos del fútbol español, podrían haberse acabado. El Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional han presentado un nuevo reglamento económico. La próxima temporada, ningún equipo que tenga más gastos que ingresos podrá fichar. Sin equilibrio presupuestario no habrá nuevos jugadores. La norma supone un cambio radical en la cultura del fútbol español. Se estima que los clubes acumulan unos 3.500 millones de deuda.
Conocemos outlets de muchos tipos, pero seguro que muy pocas de comida. Pues bien, la empresa alimentaria Bimbo tiene previsto abrir una con aquellos productos que estén próximos a la fecha de consumo preferente, no caducados. Los productos a precio reducido, claro, se venderán en las cercanías de mercados y colegios. Ayer les mostrábamos unas imágenes que nos dejaban impactados. Que me enfoque, me cago en dos. Saca de ahí la caja. Saca de ahí la caja. El acompañante de un testigo de Baltar propinaba una patada a un cámara de V Televisión que cubría el comienzo de las declaraciones judiciales. Hoy la Asociación de la Prensa de A Coruña y otros colectivos de periodistas se han solidarizado con nuestro compañero y han condenado la agresión sufrida mientras realizaba su trabajo. Piden que hechos como el de ayer no queden impunes. Un intenso frío de enero no impidió que dejaran con la boca abierta a medio Londres hace 44 años. Los Beatles irrumpieron por sorpresa en la terraza de la sede de los estudios Apple y muy abrigados empezaron a tocar los temas de su último disco, Let It Be. Mucho se ha comentado de esta actuación cuyas imágenes se emplearon luego para un documental. Tocaron 42 minutos hasta que la policía los desalojó y para deleite o escándalo de los que pasaban por allí aquel 30 de enero. Fue la última actuación en directo del cuarteto de Liverpool y esta terraza el último escenario que los unió. Despedida musical para este miércoles. Buenas noches, Fernanda. Gracias, Mila. Tenéis que ver las caras aquí de mis compañeros de mesa. Con la baba se les estaba cayendo con estos mitos que son los Beatles. Otra generación, ¿qué les vamos a hacer? Bueno, vamos a ir rápidamente a la primera página del periódico de mañana. Titular de apertura: el juez acusa a Urdangarín de usar la Casa Real para lucrarse con dinero público. Les impone a él y a su socio una fianza solidaria de 8 millones. La Zarzuela mantiene por ahora en su cargo al secretario de las Infantas. Foto de primera: el ladrón del códice ya en libertad no podrá entrar en la catedral, una medida singular que se le ha impuesto a Manuel Fernández Castiñeiras. Entrevista también con una persona de la que ayer hablábamos, el alcalde de Vilanova de Arousa, que explica las declaraciones que ayer hacía sobre personas que iban a cobrar el seguro de desempleo a bordo de un Porsche. Se refería a narcotraficantes. Hoy lo aclara: los narcos siguen yendo a cobrar el paro y no van en patinete. Declaraciones que hacía en Radio Voz. Destacar también que el extorsionador del exdeán de Santiago intentó chantajear a los exalcaldes de Ourense y Oporriño y al regidor de Berín, y que el PSDG prepara un ERE para aligerar su plantilla. Como ven, un día intensísimo, con muchísimos frentes informativos abiertos, algunos de mucha relevancia y otros más anecdóticos. Muchísimas gracias, señores, a los 5 por participar con nosotros en esta tertulia. Les dejo con 2 imágenes. La primera, se las voy a presentar, a lo mejor ya la han visto porque ha sido sin duda una de las imágenes del día, la ola más alta de la historia, del planeta. Se grabó y se surfeó en Nazaret, en la localidad portuguesa de Nazaret. Nada que ver con otros sitios más remotos, sino aquí al ladito. 30 metros, ni más ni menos. Beijinhos na boca, arrepios no peito e pagas as favas, eu digo, enfim, oh meu rapazinho. Bueno, impresionante imagen que, como les decía, fue captada aquí al ladito, en Nazaret. Nada de sitios remotos que habitualmente forman parte de la iconografía que asociamos al mundo del surf. Otra imagen espectacular también, y con esta ya les dejo. Todavía más cerca que esta de Nazaret, también tiene que ver con el agua, la cascada de Oézaro. De verdad que esto que vamos a ver no es Iguazú, es aquí al ladito también, como consecuencia de lo que está lloviendo estos días. Así de impresionante estaba esta cascada. Con ella les dejo. Hasta mañana, sean felices.